Hola a todos, soy Carmen Rodríguez, técnico de empleo y orientación de formas, y a través de esta nueva herramienta, el videoblog, vamos a tratar diferentes temas relacionados con la orientación laboral para ayudaros en vuestra búsqueda de empleo. Este videoblog no tan solo va dirigido al alumnado de formas, sino también a todas aquellas otras personas que se encuentren en situación de desempleo. En el día de hoy vamos a hablar de la técnica más utilizada en un proceso de selección, la entrevista. La entrevista no la debemos entender como un interrogatorio, sino como un diálogo entre dos personas, entrevistado y entrevistador. El objetivo del entrevistador es obtener la máxima información del candidato para ver si es válido para el puesto. Estudiará y analizará nuestra personalidad, nuestras competencias laborales, nuestras habilidades sociales, nuestros valores. Por otro lado, el entrevistado aprovechará esta oportunidad para obtener información sobre el puesto y ver si le interesa. En el caso de que le interese, debe mostrar todas sus competencias, su personalidad y sus habilidades sociales para indicar que es el candidato idóneo al puesto. Cuando nos enfrentamos ante un proceso de selección, siempre tenemos cosas que nos preocupan, ¿no? El vestido, nuestro currículum, qué nos van a preguntar, cómo voy a responder. Pero hay una parte que siempre obviamos y es muy importante, saber ante qué tipo de entrevista nos vamos a enfrentar. Existen varios tipos de entrevistas. Comenzaremos por la entrevista dirigida o estructurada. En este caso, el entrevistador dirige la entrevista realizando bastantes preguntas de forma muy concreta. Es la entrevista más fácil de superar y el entrevistado tan solo debe responder de forma clara y concisa. Las preguntas que nos pueden realizar están relacionadas con nuestros datos personales, nuestra formación, nuestra experiencia laboral, nuestros datos familiares, etc. Otro tipo de entrevistas muy común son las entrevistas abiertas o no estructuradas. En este caso, el entrevistador participa muy pocas veces y cuando lo hace mediante preguntas generales. Por ejemplo, háblame de ti mismo. Lo que nos van a evaluar es nuestra capacidad para desenvolvernos en una situación desconocida, nuestra capacidad de argumentación, estructuración, organización. Ante este tipo de entrevistas, el entrevistado debe evitar ponerse nervioso, bloquearse, debe recordar toda la información que dé en dicha entrevista y además debe evitar respuestas que inciten al entrevistador a indagar más sobre ello. Unos trucos muy utilizados por los entrevistadores para obtener más información son, por ejemplo, el resumen. Es una técnica utilizada por el entrevistador a través del cual repite el último párrafo que el entrevistado haya dicho, con objeto de que el entrevistado afirme o niegue la información facilitada por él. Otra técnica muy utilizada es el eco. En este caso, el entrevistador repetirá la última frase que hayan dicho para cambiar la información. Y por último, el silencio. El silencio da lugar a que tú te sientas obligado a dar más información. Si consideras que ya no tienes nada más que decir, puedes ampliar la información con otro tipo de información relacionada. Por ejemplo, si te preguntas habías estado hablando sobre la carrera, sobre la universidad, pues puedes complementar esa información por los cursos que hayas hecho después de finalizar la carrera, el máster, curso complementario, el curso de CPO, etc. Otro tipo de entrevista poco común, pero sí que conviene conocer, son las entrevistas de tensión. Ante este tipo de entrevistas, el entrevistador lo que busca es evaluar nuestra capacidad de presión, nuestra tolerancia al estrés, y para ello nos realizará preguntas que nos pongan entre la espada y la pared. Es muy conveniente ante este tipo de entrevistas que el entrevistado guarde la calma y si en algún momento no quiere responder, le indique de forma adecuada. Otro tipo de entrevista muy común es la entrevista mixta. En este caso, hará referencia a preguntas abiertas y preguntas cerradas, con el objeto de obtener la máxima información del candidato. Otras entrevistas muy usuales, sobre todo en las grandes empresas, son las entrevistas grupales. Ante este tipo de entrevistas nos encontramos con que tendremos varias personas que van a realizar la entrevista, más o menos un grupo de 9, 10 personas. El entrevistador nos planteará un caso para que lo resolvamos. Nos estarán vigilando a través de un panel y lo importante en este tipo de entrevistas no tan solo llegar a un acuerdo entre todos los participantes, sino que nos van a evaluar nuestra capacidad de desenvolvernos, nuestras habilidades sociales. Otra entrevista muy común y que la realizamos sin darnos cuenta son las entrevistas paneles. En este tipo de entrevistas puede haber dos o más entrevistadores, o bien lo hacen a la vez o si no de forma paralela. Es decir, primero pasarás una entrevista, por ejemplo, con un técnico de recursos humanos o un seleccionador y posteriormente ampliarán la información con otro tipo de entrevistador como puede ser un técnico de proyecto o un director.
En este tipo de entrevistas lo que harán será evaluarnos desde diferentes ópticas para ver si somos el perfil adecuado y dónde podríamos ubicarnos. Y por último, y no por ello la menos importante, las entrevistas telefónicas. Son las entrevistas decisivas para participar en un proceso de selección. Hay que reconocer que son un filtro, pero a la hora de atenderlas debemos evitar atender la llamada en sitios donde haya mucho ruido. Si nos acabamos de despertar, hay que intentar evitar contestar con monosílabos, ya que, como he dicho, es decisivo para entrar a un proceso de selección. Bueno, pues la entrevista dirá para mucho más, pero para eso tendremos más vídeos. Muchas gracias por vuestro interés y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.